Hoy en este video vamos a ver los nuevos legendarios del Nigromante. Ya los conseguimos todos, ya les hicimos las pruebas. Para comenzar y que sea mucho más fácil de entender este video, tengo que explicar cómo funciona la habilidad de tiempo prestado, porque tenemos varios legendarios que funcionan sobre esa habilidad. Tiempo prestado es una habilidad de esta clase, que nos ayuda a revivir cuando recibimos un daño letal. Este se puede usar en nosotros de manera activa o lanzarlo a un compañero, pero siempre lo dejamos que se active de forma pasiva, así nos revivíamos. Ahora, esta habilidad consumía vida cuando se activaba, cuando revivíamos, y esa habilidad, esa maldición se cancelaba cuando asistimos en la muerte o matamos a un enemigo. Pero ahora tenemos un nuevo legendario que cambia completamente tiempo prestado. Este hará que tiempo prestado solamente dure 3 segundos y se activa de forma activa. Pero tengan en cuenta esto, aumenta el 50% de su daño y ustedes reciben un 50% más de daño. Es decir, es como si fuera un kamikaze, y si mueren mientras tienen esta habilidad durante los 3 segundos, esta potenciación va a activar una sanación completa de su vida, es decir, se lo tiran cuando están por morir y le va a cargar toda la barra de vida automáticamente. Pero como no todo es gratis, también te pone una maldición que absorbe un 8% de tu vida cada 0,5 segundos. Esto es muy rápido y la condición para eliminar esta maldición es matar a un jugador enemigo. Pero quiero aclarar esto, matar a un jugador enemigo. La habilidad básica decía asistir, o sea, con que ataquemos y que otra persona se lleve la muerte, ya alcanzaba para sacar la maldición. Ahora nos pide matar. Pero la maldición de vida solamente se activa si morimos y esta habilidad nos carga toda la vida, pero podemos usarla para aumentar mucho nuestro daño. Y también a la de un aliado. Se imaginan una persona que tiene mucha resonancia, que tiene como 10.000 de resonancia, y le tiramos esta aura que aumenta un 50% de su daño, incrementa un montón. Esta habilidad, cuando la tenemos sobre nosotros, se ve de esta forma. Aparece el símbolo y dura 3 segundos. Obviamente lo podemos aumentar con la duración de efectos beneficiosos, como por ejemplo el conjunto verde de Vitu. Ahora, el casco es también para tiempo prestado. Esta es una habilidad activa, hace que los enemigos que nos inflijan daño cuando nosotros tenemos la maldición que les mostré, aumenta el daño en un 38%. Esto también se aplica a las otras maldiciones, es decir, que si nos sacamos el arma y dejamos la pasiva, la habilidad sin legendario, que es mucho más segura para revivir porque se activa automáticamente, este también nos va a aumentar 38% de daño. Pero si suman este casco con el arma principal que le acabo de mostrar, tienen un 88% más de daño sobre los enemigos si cumplen la condición del casco. El nuevo hombro también es para tiempo prestado, hace que cuando matamos a un enemigo con la habilidad activa, aumenta 19% tu vida máxima y aumenta tu velocidad de movimiento en un 38% durante 3 segundos. Vamos a la nueva arma secundaria, este nuevo escudo que se llama Ánima Molesta. Espíritus óseos ahora hace que te teletransportes a una ubicación objetivo tras un retraso de lanzamiento. Conjuras un grupo de espíritus cuando llegas e inflige daño continuo a los enemigos cercanos. Los números de esta habilidad en mi personaje son así: golpea cada 0,5 segundos y la canalización que tarda para moverse y comenzar a atacar es de 0,6 segundos. Vamos a verlo, vamos a usarlo con el muñeco de prueba. Voy a canalizar acá, este es el rango de la habilidad, llega hasta ahí. Tarda unos segundos, después se teletransporta. Y después ya no podemos mover con lo que sería esta aura de espíritus. El pecho es también para espíritus óseos y complementa el escudo que le acabo de mostrar. Este reduce el ataque y la velocidad de movimiento de los enemigos en un 28,5 por 3 segundos, cuando le causamos daño. El nuevo pantalón es para forma de ánima. Hace que sea inalcanzable y choca contra los enemigos. Este es el daño de la habilidad, tiene 3 cargas. Y este sería el rango, lo podemos usar bastante rápido, tiene una animación muy rápida. Aparte que el recargo de esas 3 cargas también es muy rápido. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con estos nuevos legendarios? El hombro está bastante interesante para la parte PvE, especialmente para fisuras de desafío, para curarnos y también
o tener velocidad de movimiento. Pero estos legendarios están más pensados para el PvP, el campo de batalla. Como el nigromante está muy potente, no lo debilitaron en el último parche, le voy a mostrar cómo vamos a sumar esto a la configuración habitual que pusimos en el último video, que este es uno de los más fuertes que hace que el nigromante sea tier S. Entonces le presento a mi nueva configuración Kamikaze. Las habilidades que vamos a usar van a ser Guadaña Macabra, Mago Esquelético, Tiempo Prestado y Forma de Ánima con el ataque principal de Fuego Espiritual. Dejamos de un lado lo que es la armadura ósea, en cambio de defensa vamos a sumar daño. En el casco vamos a llevar Marco Fiel. Guadaña Macabra también marca a los enemigos durante 6 segundos. Si un enemigo marcado es atacado 5 veces, la marca explota e inflige esa cantidad de daño. El hombro vamos a llevar Arco de Degollador. Los ataques de Mago Esquelético absorben poder de tus objetivos, lo que aumenta tu probabilidad de golpe crítico 3,8% durante 2 segundos. Acumulable hasta un 22,8%. Como aquí también llevamos Tiempo Prestado, pueden dejar de un lado el legendario Mago Esquelético si ustedes no tienen. Y en vez de eso, este legendario también suma crítico, que es Llama Perpetua. Aumenta la probabilidad crítico del objetivo 9,5%. Y este efecto se duplica durante la duración de la maldición si el objetivo es eliminado. Esto para algún personaje que es ballena, que tiene mucho dinero, es muy fuerte. En el arma principal van a llevar Enjambre Corrupto, que son las guadañas giratorias que tenemos siempre. Y en la otra arma principal van a llevar Espectro de Ira, que es lo que cambia Tiempo Prestado y conseguimos la potenciación que nos sube un 50% más de daño. Ahora también recuerden que reciben 50% más, pero eso no importa porque con esta build hacemos mucho daño continuo y nos protegemos con nuestra forma espiritual. Como en el pecho ya no vamos a llevar armadura ósea, estamos dejando defensa por sumarle 50% de daño, vamos a llevar este pecho que cuando usamos Forma de Ánima eliminamos todos los efectos que causan pérdida de control y reducen la velocidad de movimiento. Y también si tienen el objeto despertado reduce la recuperación de Forma de Ánima, cosa que van a necesitar porque también estamos dejando de lado un legendario aquí por poner Tiempo Prestado, que era Golpe de Medianoche, que nos ayudaba a reducir el tiempo de reutilización de Forma de Ánima cuando recibíamos ataques. Esto ayudaba mucho, pero ya le voy a mostrar más adelante cómo solucionar esta pérdida. En el pantalón llevamos este legendario que es muy molesto, que es Sombra Hemorragia. Guadaña Macabra también aplica sangrado, lo que inflige esta cantidad de daño durante 3 segundos. Arma secundaria vamos a llevar Luz Dispersa, que son estos magos que aparte nos ayudan con los efectos de pérdida de control y que causan mucho daño, aparte de no tener barra de vida, así que los enemigos no lo pueden atacar. En el arma secundaria vamos a llevar Hedor Despreciable. Fuego Espiritual ahora tiene un 25% de probabilidad de explotar al golpear, lo que inflige daño a los enemigos cercanos y los quema. Tenemos un efecto más de daño continuo con nuestro ataque básico. La lista de los legendarios es la siguiente. Y en inglés les pongo así para que puedan ver el nombre correspondiente de los legendarios. Acá tienen el casco, tienen el hombro, las armas principales, el pecho, el pantalón y las armas secundarias. Vamos a los conjuntos verdes que vamos a llevar. Vamos a llevar 4 piezas del conjunto de fuego con floración de Atme. Con esto conseguimos 2 piezas, el aumento de la duración del estado de incineración. Con 4 conseguimos esa maldición de fuego que golpea bastante. Lo vamos a combinar con 2 piezas de mochila de varón voraz. Aumentamos la duración de los efectos dañinos en un 30%. Los mezclamos con 2 piezas de impulso de Vitu para aumentar la duración de todos los efectos beneficiosos en ti o en miembros del grupo. Esto nos ayuda mucho con nuestro tiempo prestado. En Paragon vamos a tener 2 opciones. La más ofensiva, que es con la rama de asesino con estas 2 habilidades, que es deterioro, incapacitar. Y después tenemos habilidades de escudo, convergencia, proteger y esperanza con la habilidad legendaria de pararrayo. Como nuestra aura de aumento de daño de 50% solamente dura 3 segundos, este es mucho mejor que llevar liberación de la muerte. En la rama defensiva podemos llevar gladiador con burla de la muerte, con primeros auxilios, que nos sirve también para contrarrestar un poco los efectos del aura si llega a salir mal.
podemos llevar veterano canoso, podemos llevar también incontrolable. Ahora también podemos llevar lo que sería ingenioso para reducir las pérdidas de control. Pero si quieren defensivo, sin llevar burla a la muerte, sin revivir, pueden llevar también la rama de retador y acá tienen una ventaja que es poner toque final. Ahora ponen así y después rellenan estas habilidades para conseguir mucha defensa, aparte también de conseguir mucho aumento de tamaño y aumento de vida. Y toque final nos ayuda a rematar con nuestra aura. Ahora, las habilidades legendarias defensivas pueden llevar retador, que aumenta el escudo, una potenciación. Pueden llevar también cosecha almas. Le voy a explicar unas cuestiones en el PvP con ejemplos. Recuerden que tenemos un 50% más de daño con esta configuración si cambiamos el casco, lo cual no me parece buena idea, pero ahí conseguimos un 88%, pero eso va a servir mucho más para complementar a ballenas. Ahora, como tenemos acá, es más para sumar a nuestro daño, porque el casco de guadaña macabra es muy importante para esta configuración, porque tenemos que usar cada rato lo que sería nuestra guadaña y nuestros espíritus y atacar en nuestra forma de espíritu. Ahora bien, si vamos a morir, vamos a activar lo que sería tiempo prestado, o si queremos hacer mucho más daño y no vamos a llevar una muerte, sumamos este 50%. Ahora recuerden, si este cumple la condición y los cura, va a comenzar a comer su vida y ahí sí necesitan una muerte para cancelar esa maldición. La secuencia de ataque, como le expliqué anteriormente, van a poner lo que serían las guadañas, los espíritus y van a ir a acosar a los enemigos con nuestra forma espiritual. Aparte también complementan con el aura, que ya vieron el símbolo, este aumenta 50% nuestro daño. Y en caso que nos bajen completamente la vida, es decir, que nos maten, y tenemos la potenciación, como le voy a mostrar ahora, miren cómo sube toda la vida. ¿Vieron que subió la barra completa? Bueno, ese en este momento, si no conseguimos una eliminación, nos mata, o sea, va a ir restando mucho la vida. En este caso, me siguen pegando, obviamente ya saldré con la cuenta porque conseguí eliminaciones. Pero igual podemos seguir activando, consiguiendo daño y prestando atención a las condiciones. En este caso igual me morí, pero por el daño de mis adversarios. Recuerden activar sus habilidades, cubrirse con forma espiritual y aumentar su daño. Ahora les voy a mostrar los encantamientos. Ahora vamos a la parte de reforjas. Van a usar lo que sería reforjas de PvP priorizando piedra centellante para conseguir este efecto de conjunto centellante. Aparte también que consiguen aumento de la duración de los efectos beneficiosos, reducen el daño recibido y pueden mezclar con piedras de venganza o con piedras de fuego para aumentar el daño de los jugadores y aumentar el poder de las habilidades. En los atributos mágicos, lo más importante, especialmente si llevan esto de tiempo prestado, van a ser que consigan 4 de esto, o por lo menos la mayor cantidad de forma de ánima, que reduce la recuperación por las yardas recorridas. Esto para cubrir el arma que sacamos. Ahora, como llevamos tiempo prestado, también la esencia del atributo de tiempo prestado es muy bueno. Obtienes ímpetu de esencia, lo que reduce el daño que recibes un 40% durante un segundo. Y en tercer lugar, guadaña macabra hace más lentos los enemigos un 15% durante 6 segundos. El afijo de mago esquelético no, porque los magos no tienen cantidad de vida, este es un escudo así que es innecesario. En las propiedades malditas pueden llevar 4 o 6 piezas de torturado, que usamos mucho, aparte de inmovilizar deja un rastro de fuego con nuestra forma espiritual. O pueden llevar también atrofiado para causar mucho más daño continuo con los efectos. También pueden llevar irritado, este recomiendo llevar 2 piezas, y atrofiado quizás 4, ahí van combinando. Pero lo ideal para mí sería 2 torturados y 2 atrofiados, porque priorizamos el daño. Con la otra build que teníamos armadura osa hubiera preferido llevar 2 de irritado. En estadísticas y gemas vamos a llevar penetración de armadura, va a ser nuestra prioridad, combinada con potencia. Después los otros son secundarios. En este caso tengo que bajar más la armadura y sumar más potencia y zafiros. En las gemas, obviamente yo en el canal le puse las mejores gemas para PvP y para PvE. En este caso estamos llevando una combinación que es para PvP. En mi caso, acá debería reemplazar 2 gemas acá, las auxiliares. No vamos a meter mucho ataque básico, así que puse lo que sería
témpano sanguíneo, y acá en vez de bendición, porque en este momento no me interesa aumentar la defensa, sino más ataque, puse lo que sería la nueva gema, que en este caso me había olvidado poner, pero esto sería lo ideal, o si no, poner motor colosal, el corazón. Y todos los nuevos legendarios los sacamos en el vivo de ayer. Ahora, hay un nuevo evento legendario que si ustedes quieren buscar las esencias, tienen que poner esta opción de nuevas esencias. Este bono dura 1 hora, pero no es como Viento la Fortuna, que no importa que ustedes estén desconectados, igual sigue contando. Esto es solamente cuando ustedes están activos en el juego. Cuando está desconectado no le resta tiempo, así que pueden usar y elegir esta opción para buscar los nuevos legendarios. Les voy a traer la otra configuración con los otros legendarios nuevos próximamente, porque estos son más diferentes, tienen un poco más de control y un poco más de utilidad para el grupo. Pero no olviden de dejar su me gusta y de suscribirte porque subiré el video muy pronto. Cualquier duda en la caja de comentarios y nos estamos viendo en el siguiente video.